La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Su testimonio presentado por el programa La Noche impactó y conmovió a Colombia y al continente americano hace 15 años. Pero lamentablemente ellos jugaron sucio y eso está muy claro. Ellos me citaron a mí a una entrevista supuestamente a la dirección de la cárcel y lo que hicieron fue tenderme la trampa más sucia que se le puede hacer a una persona. El 25 de mayo del 2000, por ejercer con independencia y valentía su labor de informar, la organización criminal de las denominadas autodefensas la golpeó brutalmente, la insultó con odio y la maltrató sin piedad. Si hay que seguir diciéndole la verdad a los paramilitares, se la vamos a decir. Y si hay que decirle la verdad a la guerrilla, se la vamos a decir. Porque esa es la función de nosotros, estamos en un país violento. 15 años después, el cruel ataque continúa en la total impunidad y uno de los implicados en el secuestro, la tortura y la violación de la comunicadora, insólitamente, fue dejado en libertad por la Fiscalía. Y no deja de ser un contrasentido, que mientras estamos transitando ese camino de reconocer, de dignificar a todas nuestras víctimas, haya quedado en libertad uno de los principales implicados del secuestro, la tortura y la violación de Ginette Bedoya. Hoy en el programa La Noche de NTN 24 presentamos un homenaje a la periodista colombiana Ginette Bedoya, quien 15 años después de la brutal agresión que sufrió, logró transformar su dolor en una poderosa iniciativa que busca concientizar sobre la violencia que en silencio sufren muchas mujeres en nuestro continente. El ministro de Justicia colombiano, Yesid Reyes, explica la posición del gobierno frente a la decisión de la Fiscalía que, paradójicamente, mientras se conmemoraba el Día Nacional de las Mujeres víctimas de la violencia sexual, dejó en libertad a uno de los principales sospechosos del ataque contra Ginette Bedoya. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia. Como un contrasentido calificó el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, la polémica decisión de la Fiscalía que dejó en libertad a uno de los principales investigados por el secuestro, tortura y violación de la periodista Ginette Bedoya. La noticia. El ente acusador archivó la investigación contra el ex paramilitar Alejandro Cárdenas, alias JJ, quien primero confesó su participación en los hechos y luego decidió retractarse. El punto clave de la noticia, para la víctima, es decir, para Ginette Bedoya, resulta incomprensible que la Fiscalía haya creído en el cambio de versión del paramilitar. Ella ya lo había reconocido físicamente como uno de sus agresores y pese a ello, la justicia terminó creyéndole al supuesto victimario. Era mayo del año 2000. En ese entonces se desempeñaba como redactora judicial de un influyente diario colombiano. Su pasión por su profesión la llevó a sumergirse en una investigación sobre tráfico de armas que involucraba tanto a policías como a los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia. El sitio donde presuntamente se cometía el delito era la cárcel Modelo de Bogotá y fue precisamente allí donde comenzó el calvario para esta valiente periodista colombiana, Ginette Bedoya. El 25 de ese mismo mes, la periodista había sido citada en la puerta del penal por un presunto jefe paramilitar. La razón, concederle una entrevista sobre su investigación. Bedoya, en ese entonces de 26 años, no alcanzó a cruzar el umbral de la cárcel. 3 hombres, a la fuerza, la metieron a un coche. Desde ese momento comenzó el aterrador recorrido que terminó en la madrugada del día siguiente. Sus captores estuvieron a punto de asesinarla, la golpearon brutalmente, la insultaron, la maltrataron sin piedad. Luego de los vejámenes, la abandonaron en la vía que conduce a Bogotá con la ciudad de Villavicencio. Fueron 16 horas de horror que hoy se han convertido en 15 años de impunidad. Pasaron casi 11 años y Ginette Bedoya, recordando su caso, se convirtió en un símbolo de la lucha contra la violencia a la mujer. Hasta que los días 5 y 6 de septiembre del año 2011, este hombre, identificado como Alejandro Cárdenas Orozco, alias JJ, confesó ante una fiscalía de la Unidad de Justicia y Paz que él había sido la persona que secuestró a la periodista en la puerta de la penitenciaría. En su declaración señaló que el plagio había sido ordenado por el bloque paramilitar Centauros. Admitió los delitos de secuestro y tortura, pero no el de violación. Retención al secuestro de la periodista Ginette Bedoya vino por orden de
del señor Pollo Roger, el segundo comandante del señor Mauricio, discúlpeme, se me va la... Tranquilo. Que eran el comandante de nosotros en esta parte del Meta y el Casanare. Me dieron la orden de venir a dar de baja a la señora Ginette Bedoya, darla de baja y dejarle un panfleto diciendo que por meterse en las cosas que no debía de meterse. En ese entonces, la misma Ginette Bedoya identificó a alias JJ como uno de sus agresores, mientras que fueron puestos bajo medida de aseguramiento Mario Jaimes Mejía, alias El Panadero, y Jesús Emiro Pereira Rivera, alias Hueso de Pizca, también implicados en su caso. Sin embargo, en agosto del año 2014, alias JJ se retractó de su confesión. La Fiscalía creyó esta versión y este miércoles, y ante el asombro de Colombia, alias JJ salió de prisión. Su caso quedó precluido con el argumento de que Cárdenas Orozco se prestó para un montaje judicial y asumió la autoría de un hecho en el que nunca participó realmente. Tengo el corazón golpeado y la dignidad intacta. Con esa frase, con ese trino, Ginette Bedoya resumió su rechazo frente a la decisión de la Fiscalía. Precisamente hace 15 años, la periodista colombiana, pocos días después de haber sido víctima del ataque, decidió relatarle en primicia a nuestra directora Claudia Gurizati los hechos que rodearon la brutal agresión. Visiblemente afectada, pero con mucha valentía, Ginette habló con el programa La Noche. Hoy quiero que recordemos este sentido y conmovedor relato. Esta es tu noche con Claudia Gurizati. Con dolor sintió muy cerca a la muerte. Sus captores estaban a punto de asesinarla. La golpearon brutalmente, la insultaron con odio, la maltrataron sin piedad. Sorpresivamente, una inesperada llamada. Después, quienes la agredían la abandonaron en la vía Villavicencio. El drama comenzó el pasado jueves, cuando llegó a la cárcel Modelo a cumplir una cita acordada supuestamente con el jefe paramilitar, alias El Panadero. Desde ese momento comenzó el aterrador recorrido que terminó en la madrugada del día siguiente. Ginette quiere borrar de su memoria ese violento incidente y seguir así, cumpliendo su misión, la de informar. Obviamente este tema es muy duro para todos nosotros los periodistas y hablar de él es duro, pero es que queremos tratar de entender qué es lo que está pasando. Por eso esta noche hemos invitado no solamente a directores de medios muy prestigiosos del país, sino también a reporteros, a esas personas que todos los días ponen el pecho, asumen situaciones totalmente de riesgo para llevarles información a todos ustedes. Estamos en comunicación con Ginette Bedoya, quien pues ya ha pasado 5 días y digamos está tratando de recuperarse de esta situación tan dura y tan, podríamos decir, cruel. Ginette, buenas noches. Buenas noches, Claudia. Ginette, queremos darle la bienvenida al programa La Noche. Para usted, sabemos que es muy duro hablar de esto. ¿Cómo se siente pues ya después de 5 días, después de este episodio tan cruel? ¿Cómo está? Muy golpeada física y moralmente, sobre todo moralmente, porque los hematomas se van a pasar muy pronto, pero el dolor que yo tengo en el alma, no sé, me va a acompañar tal vez toda la vida. Fue una experiencia muy dura. Es algo que a nadie se le desea, pero esta vez me tocó a mí. Ginette, para usted, de todo este episodio, ¿qué fue lo más doloroso como persona y como periodista? A mí, no sé si suene cínico decirlo, pero me ha fortalecido mucho, porque después de que esos tipos me agredieron y que dijeron cosas tan horribles, me hicieron además concientizar aún más de cuál es la responsabilidad que tenemos los periodistas en este país. Y le decía hoy a alguien en una entrevista que si hay que seguir diciéndole la verdad a los paramilitares, se la vamos a decir. Y si hay que decirle la verdad a la guerrilla, se la vamos a decir. Porque esa es la función de nosotros. Estamos en un país violento, que cada día está más acabado, que ya no tiene valores institucionales, y nosotros como reporteros, como cargaladrillos, como periodistas rasos, que somos los que todos los días nos fregamos para conseguir las noticias, tenemos una responsabilidad muy grande con el país, no con los actores del conflicto, sino con el país.
Pues Ginette, nos sorprende de todas maneras esas palabras de fortaleza, porque en medio pues del dolor y del miedo que tiene que dar estas situaciones, pues la vemos bastante fuerte. Usted ha sido muy clara y ha dicho que fueron los paramilitares. ¿Por qué está tan convencida de eso? A ver, a mí la cita me la pone en la cárcel una persona sindicada de paramilitarismo. Y yo voy a cumplir esa cita. ¿Usted conocía a alias El Panadero? ¿Usted lo conocía a él? ¿Lo había visto antes? ¿Había tenido algún contacto entre periodista y fuente? No, nunca. No, nunca, ni tuve la oportunidad de verlo de frente, ni de haberle hecho una entrevista previa. El malestar, supuestamente, según mucha gente de la cárcel, surge por las publicaciones que nosotros hacemos a raíz del incidente del 27 de abril. Y él es el que empieza pues, a enviar las amenazas, ¿no? Cuando estos señores me llevan, que estos señores no sé, pues se identificaron como miembros de las autodefensas, no sé si de Carlos Castaño, de quién, pero de las autodefensas, dijeron que ellos iban a sanear el país de los periodistas que le estaban trabajando a la guerrilla, que según ellos son el 90% de los periodistas del país. Lo otro es que ellos siempre tuvieron el rostro cubierto con pañuelos camuflados y siempre hablaron cosas, bueno, cosas que ya hacen parte de la investigación que tiene la Fiscalía. Mientras a usted la golpeaban y la maltrataban, Ginette, ¿ellos qué le decían? ¿Que por qué le hacían eso? ¿Alguna explicación le daban? Sí, ellos inicialmente me dicen que van a cumplir la cita, supuestamente la cita que yo tenía para la entrevista con este señor. Después dice que es el escarmiento que le van a dar a la prensa nacional, que porque los periodistas somos los que tenemos el país vuelto nada, que yo no soy ni la primera ni la única, que ellos tienen una gran lista y que van a sanear los medios de comunicación, que porque somos los responsables de lo que pasa en el país. Ginette, ¿a usted no le dio miedo ir a la cárcel a entrevistarse con esta persona, con alias El Panadero? ¿No sintió temor o pensó que iba a ser una charla como tiene un periodista con alguna fuente y pensó que iba a ser simple información lo que le iban a dar? Yo no puedo negar de que sí hubo un poco no de temor, pero sí como de prevención. Y cuando yo tomo la decisión, la consulto con mi editor de ir a la entrevista, era porque yo iba a ir a hablar con el tipo, a decirle qué le pasa, por qué las amenazas, vengo a escuchar su versión, vamos a publicar su versión, qué es lo que quiere decir, pero lamentablemente ellos jugaron sucio y eso está muy claro. Ellos me citaron a mí a una entrevista supuestamente a la dirección de la cárcel y lo que hicieron fue tenderme la trampa más sucia que se le puede hacer a una persona. ¿Por qué sus compañeros se salvaron? No sé, pues cuando el tipo me coge en la puerta de la cárcel, me dice que me había advertido que fuera solo con el fotógrafo, porque inicialmente no estaba pues de que yo iba a ir con el editor. Yo le había consultado al señor que me llamó la noche anterior y que si podía llevar fotógrafo, me dijo que sí, pero que los dos no más. Y no estaba previsto que yo fuera con alguien más. Cuando él me está apuntando y me saca de ahí de la cárcel, me dice, yo le dije que viniera sola, y me lo repitió después varias veces. Gracias a Dios no les pasó nada a ellos. Ginette, usted contaba que en ese momento, cuando la estaban agrediendo de esa forma tan intensa y tan brutal, usted pensaba en sus compañeros de la redacción y temía intensamente que ellos se olvidaran de usted. ¿Por qué? Sí, lo que pasa es que en ese momento es un momento difícil en que yo tengo las manos atadas, en que les suplico que me den un vaso de agua a estos señores y lo que recibo es un golpe en la cabeza. Después les digo que estoy muy mareada, que quiero vomitar y me colocan un esparadrapo en la boca y me dicen que yo no puedo exigir nada. Entonces, en ese momento usted piensa en muchas cosas y ahora pues me da risa eso, ¿no? Yo pensaba que mis compañeros se habían olvidado de mí, que yo estaba ahí como tan reducida a nada y que ellos qué estarían haciendo. Y así como pensé eso, pensé muchas cosas, esperaba el disparo en cualquier momento. Cada vez que él me apuntaba yo esperaba que me disparara y tenía mucho miedo de morir, la verdad. Ginette, cuando usted estaba sufriendo todos estos ataques de estas personas, de estos hombres, usted
en algún momento se arrepintió de ser periodista? ¿No pensó a qué hora yo me metí en este oficio tan peligroso? No, en ningún momento. Yo, desde que empecé en los medios y desde que empecé a estudiar periodismo, me enamoré de mi carrera y puedo decirle que si de alguien estoy enamorada es del periodismo, y creo que me he entregado en estos 4 años en cuerpo y alma, dejando de lado mi vida personal, mi vida con mi madre, dejando muchas cosas, pero me encanta. Me gusta hacer lo que hago y creo que mi trabajo ha contribuido a muchas cosas, a mucha gente que es gente anónima, pero que a usted le agradece algún día. Y no, en ningún momento me arrepentí. Y después de esto, ¿usted ha pensado en salir del país? ¿Se ha tentado, le han dado ganas de decir, bueno, ya que de pronto no tenemos la suficiente libertad para ejercer el oficio, pues me voy para ver si de pronto desde afuera lo puedo hacer? Para mucha gente, y no estoy juzgando, es muy fácil huir del problema. Yo estoy hablando de mi caso personal, no quiero huir. No quiero huir de la Ginette que ellos dejaron. Quiero fortalecerla, quiero quedarme aquí, quiero seguir trabajando, quiero seguir haciendo las cosas que hasta el momento me han llenado y me han dado satisfacción. Y en este momento de mi vida, no sé si más adelante piense otra cosa, pero en este momento lo que me llena como mujer, como persona y como profesional es el periodismo, y lo voy a seguir haciendo. ¿No le da miedo? Sí. Esta mañana cuando me llevaron a la fiscalía para la diligencia, sentí un miedo que nunca había sentido, porque el carro avanzaba hacia la fiscalía y yo sentía que iba a aparecer una moto, que me iban a disparar, que iba a pasar algo. Y es un miedo que tal vez me va a acompañar mucho tiempo, pero una cosa quita la otra, yo creo. Ginette, usted ya esta noche, después de estos 5 días que ha tenido un poquito de tiempo para pensar, para reponerse en algo, si es que uno es capaz de reponerse de una agresión tan brutal como la que usted sufrió, ¿qué piensa? ¿Si va a tener espacio para seguir haciendo su periodismo? ¿Va a ser la misma periodista? No sé, ese es el gran temor que tengo, porque lo que le decía al principio, los hematomas van a pasar en 15 días, pero lo que me dejaron ellos, lo que yo llevo en mi corazón, no sé si me deje ser la misma persona, pero sí trataré de ser la misma periodista. Y definitivamente lo ha sido. En los últimos 15 años, Ginette no solamente ha sido una reconocida periodista acá en Colombia, sino que también ha logrado transformar ese dolor ayudando a muchas mujeres y también generando diferentes campañas para prevenir la violencia contra las mujeres. Hoy en el programa La Noche tenemos a los protagonistas de la noticia. Hemos querido consultar la posición del gobierno colombiano. Nos acompaña desde el Congreso de Colombia Yesid Reyes, él es el ministro de Justicia de Colombia. Señor ministro, bienvenido al programa La Noche de NTN 24. Muy buenas noches. Señor ministro, escuchábamos estas palabras, esta entrevista que le dio en ese entonces Ginette Bedoya, hace 15 años, a nuestra directora Claudia Gurizati. Hoy estamos ante una decisión de la justicia, una decisión de la Fiscalía que deja en libertad a uno de los principales implicados en la agresión que sufrió esta periodista. ¿Usted qué opinión le merece esta decisión que tomó la Fiscalía, señor ministro? Mire, no conozco los pormenores de la discusión, conozco simplemente lo que ha salido en medios de comunicación. Y entiendo que se trató de una decisión que tomó un fiscal de primera instancia que no ha sido o no fue consultada en su momento con sus superiores. Y también tengo entendido que frente al anuncio que ha hecho Ginette Bedoya de interponer un recurso, la Fiscalía se ha comprometido a revisarlo con detenimiento. Nos parece muy importante que la Fiscalía tenga esa voluntad de revisar con mucho cuidado este caso, porque no puede quedar la sensación, ni en el caso de Ginette Bedoya, ni en otros similares, de que pueda haber procesos o investigaciones que terminen en la impunidad, especialmente cuando se trata de delitos tan graves como aquellos de los que fue víctima Ginette Bedoya. Señor ministro, muchos se preguntan también hoy qué sentido tiene
que el gobierno, en medio de este proceso de paz que está adelantando con el grupo terrorista de las FARC, esté también adelantando un proceso para dignificar a las víctimas que ha dejado la violencia en Colombia y al mismo tiempo se dé este hecho, una víctima termine siendo revictimizada por la misma justicia? Esas son decisiones obviamente autónomas de la Administración de Justicia, en este caso de la Fiscalía, que por supuesto tienen la posibilidad de recurrirse para que un funcionario de superior jerarquía, si llega a darse cuenta de que hubo una falla, de que hubo un error en el funcionario de primera instancia, pueda corregirlo. Es lo que el gobierno espera en este caso, que la Fiscalía, tal como se ha comprometido, revise con cuidado el recurso que se va a presentar y analizando todas las pruebas que hay en esta investigación concreta, tome la decisión correcta para que nos quede a todos la tranquilidad de que no se trata de un caso que va a quedar en la impunidad. Señor ministro, ¿usted qué le responde a todos los que en este momento, al escuchar este tipo de casos, al conocer este tipo de situaciones que enfrenta la justicia en Colombia, específicamente este caso que ha llamado tanto la atención en Colombia y en el continente americano, ¿usted qué le puede responder a los que en ese momento creen que sencillamente la justicia en Colombia no está al lado de las víctimas, sino que por el contrario hay en ocasiones donde no funciona correctamente y posiblemente puede ponerse inclusive del lado de los victimarios? Mire, el proceso no ha terminado. Está tomada una decisión, que hasta ahora es una decisión, primero, dictada por un funcionario de primera instancia, segundo, que no es por consiguiente de carácter definitivo, y hay que esperar a que se produzca la revisión que de esa determinación va a hacer la Fiscalía General de la Nación para ver si la confirma o decide, por el contrario, revocarla y seguir adelante con la investigación que se estaba adelantando contra la persona que ha sido puesta en libertad. Lo importante es tener el valor y la decisión que ha tenido una mujer como Ginette Bedoya, que por eso se ha convertido en un símbolo no solo para el periodismo, sino para las mujeres víctimas de delitos sexuales en Colombia. Fue víctima de un delito, tuvo el valor de denunciarlo, tuvo el coraje de señalar a las personas que ella pensó o considera, porque le consta que son responsables de los hechos, y ha persistido durante 15 años ante la Administración de Justicia, ha insistido en que los hechos se tienen que investigar, se tiene que identificar los responsables y tiene que haber un castigo para ellos. En eso, por supuesto, la apoya el gobierno colombiano y la apoyan, estoy convencido, todos los colombianos. Finalmente, ministro, debo preguntarle también sobre algunos puntos del proceso como tal. Usted me ha dicho que pues no lo conoce en profundidad, pero quiero consultarlo en su condición también de reconocido abogado, como lo es usted aquí en Colombia. En este caso, aparentemente se trata de un cambio de versión, una retractación que había tenido este ex paramilitar en sus versiones. Inicialmente reconoció que había participado en el hecho, pero luego dijo que pues había mentido por presiones que había recibido de un supuesto narcotraficante. En este caso específico, y se lo pregunto como abogado, ¿este ex paramilitar no podría perder los beneficios de justicia y paz al haber cambiado su versión, al haber mentido dentro de esta ley que le garantiza una justicia transicional a los desmovilizados de los paramilitares? Le reitero que no conozco pormenores del caso, le puedo decir en abstracto que una persona que ha faltado a sus compromisos de colaborar con la Administración de Justicia contando la verdad, tiene como consecuencia, por supuesto, el perder los beneficios y el ser excluido de esa jurisdicción, como creo que ya en este caso se solicitó en algún momento. Finalmente, ministro, ¿usted qué mensaje o qué le puede decir a Ginette si en este momento está viendo este programa? No pudo estar con nosotros porque sabemos que le ha afectado mucho esta decisión que tomó la Fiscalía, lo dijo en su Twitter, pero si nos está escuchando, ¿usted qué le puede decir a ella que de alguna manera siente que la justicia no le ha respondido en este momento? Primero, felicitarla por el valor y la constancia que ha tenido en estos 15 años. Segundo, decirle que siga teniendo confianza en la Administración de Justicia. Nosotros desde el gobierno vamos a hacer todo lo posible porque no vaya a quedar en la impunidad este caso. Estamos, como le digo, confiando en que la Fiscalía va a revisar con muchísimo cuidado la decisión que se tomó en primera instancia y que el superior va a tomar la determinación que considere correcta de acuerdo con todas las pruebas que se han recogido hasta ahora.
le insisto, es la posición del gobierno y estoy convencido de que es la posición de todos los colombianos. Señor Ministro de Justicia, Yesid Reyes, le agradezco que haya estado con nosotros aquí en el programa La Noche. Muchísimas gracias a ustedes. Son los protagonistas de la noticia que hemos querido consultar en este especial periodístico que estamos haciendo el día de hoy a propósito de la conmoción y de la polémica que ha generado una decisión de la Fiscalía colombiana que dejó en libertad a uno de los responsables o posibles responsables de la agresión física, la agresión sexual que sufrió hace 15 años una reconocida periodista en Colombia, Ginette Bedoya.